¿Cómo estás, hermano? ¿Qué tal? Aquí bien, bien, hermano. Ahí debía estar en el estudio, Ujú. pero ando acá contigo en este compromiso que es bastante importante para mí también, así que a gusto, aquí tranquilo. Gracias, gracias. Me hace sentir importante el espacio. Y ahora que mencionabas que deberías estar en el estudio, yo sé lo importante que es para ti esto. Yo escuché en una entrevista que tú decías que tú te la pasas produciendo casi todos los días. O sea, no hay un solo día donde no estés como, vamos a darle un beat, ¿no? Pues pasa que de vez en cuando hay ciertas cosas que llegan más que en algunos momentos que otros llegan más, que si trabajo con los amigos, que hay que ayudar en algo, con la mezcla, la producción, y entonces me han dado a veces la confianza para hacerlo y eso me ocupa más en el sentido de ir al estudio, de la Claro. producción, de la mezcla y todo. Pero a veces me cuesta bastante con lo mío como solista, pero a veces también tengo temporadas donde le agarro mucho como que el deporte a la vaina y me fluye estar ahí obsesionado. Estás ahora en Bogotá, ¿verdad? Sí, hermano. Sí, justo eso me llamaba la atención porque tú antes has estado en México, me parece, ¿verdad? Sí, yo estuve en México por ahí un año y medio más o menos y, y luego vine a probar para acá unos meses a ver cómo estaba la cosa. Me gustó, me fui para Venezuela un tiempo también, como casi un año, y luego me vine para acá. Más definitivo, por ahora es definitivo, digamos. ¿Y llegaste a coincidir en México con Willy? Sí, poco, porque él estaba en Guadalajara, Ajá. pero sí, sí estuvimos compartiendo unos momentos importantes allá. Él se quedó en mi casa en el DF y luego en Guadalajara tuvimos un par de compromisos y allá compartimos también, pero la verdad como estábamos pues lejos, Ujú. no era igual que antes como en Venezuela pues. Claro, y a ti te compone también de alguna manera el hecho de ser un venezolano más que también está, que tiene que salir del país, que tiene que emigrar, que tiene que buscar otras oportunidades. Y de hecho te has topado con paisanos tuyos que están en la misma circunstancia, ¿no? Me imagino que lo que te ha tocado ver en esos otros países, ya sea en Colombia, sea en México, al respecto, debe ser duro, debe ponerte a pensar también, ¿no? Sí, es una responsabilidad que uno asumió al salir del país como que lograrlo por nuestra familia, por el bienestar de nuestra familia, el futuro de nuestra familia. Y, y también buscando ciertas libertades que en Venezuela no tenemos, sinceramente, ¿no? Ujú. Entonces, en ese sentido, es un trabajo en sí, es una aventura muy, muy difícil. Mientras más joven seas, más difícil, pero, pero ya uno le va agarrando la costumbre, como cualquier otra cosa, ¿no? ¿A qué edad fue que tú por primera vez ya saliste para vivir en otro país? Pasa que mi memoria, hermano, es Pero ya terrible. que unos 3 4 años. Yo creo que en el 2017, 2016, 2017, que fue que me decidí irme para México Claro. y tal, y hasta ahora pues sigo en ese rumbo por ahí buscando cuál va a ser el lugar más favorable, ¿no? Y cuando produces temas, y me imagino que ya estando con los colegas en otros países y tal, a veces por internet, qué sé yo, puede ser la manera de hacerlo, porque algo que me llama la atención, y le cuento a la gente que Real acaba de sacar el disco otro día más, y mucho de esto tiene que ver con que está compuesto prácticamente por ti, todo está producido por ti, está elaborado por ti, las letras son tuyas, si bien tiene apoyo de otras personas también, digamos, la parte nuclear de todo el disco lo has hecho tú. Me imagino que tiene que ver un poco con esa cuestión o es algún impulso tuyo que nació para crear todo en este disco. Pasa que no sé si es una característica o un rasgo de mi música, pero sí sé que ha sido una búsqueda desde el principio. Ujú. Desde las primeras producciones mías siempre he intentado involucrarme lo más posible en todo. De hecho, el primer mixtape que saqué lo hice todo completamente yo.
Hubieron un par de colaboraciones en ese proyecto, pero luego el primer álbum bueno, que se le podría llamar álbum también lo hice yo casi que por completo, excepto los scratches que fueron grabados. Ujú. Igual estuve muy involucrado también en ese proceso, en las grabaciones con los muchachos ahí en persona, dándoles ideas. De forma que capaz bien siga siendo como el mismo camino. Incluso en este disco yo quería que fuese un poco más colaborativo el trabajo. He empezado a madurar un poco en ese sentido gracias a mi grupo, a los muchachos del dojo que me han dado la experiencia de poder saber y empezar a conocer y crecer en esa parte de crear colectivamente canciones y producciones. Y en este disco yo quería que fuese un poco más por ahí. De hecho, hay músicos que participaron en algunos casos puntuales. Ujú. Un par de beatmakers como Soul Clip, que es mi compadre de toda la vida, y Elías Roca, que es un beatmaker chileno, al cual respeto mucho. Hay un par de colaboraciones también, pero de igual manera estoy aprendiendo, me estoy sintiendo cada vez más cómodo en ese trabajo colectivo. La verdad, mi forma natural de hacer las cosas es yo mismo agarrar y hacer el beat, yo Claro. mismo agarrar y hacerme la letra y grabarme y mezclar y todo. Pero ya ahorita he crecido la experiencia y pues las circunstancias me han dado esas posibilidades de complementarme un poco con otros amigos que también pues les gusta colaborar con uno y chambear ahí. Se siente una unidad en este disco. Para esto también contar a la gente que muchos colegas tuyos han elogiado mucho este disco. Lil Sup ha hablado muy bien de este disco, probablemente uno de los mejores. Yo me he tomado la molestia de escucharlo de arriba abajo por completo. Se siente esa experiencia. Tomé unos apuntes para comentártelo. Me parece un disco que, si bien es oscuro, melancólico, a momentos violento, sí abraza una pequeña línea de esperanza que parece que se cuela por una rendija de la ventana, ¿no? Y esto se entiende desde las primeras canciones y tal. Cuéntame desde tu perspectiva cómo nace el disco, si era esto lo que querías explorar, qué cosa te inquietaba para este disco y cuánto tiempo te tomó hacerlo. Wow, la verdad, las anotaciones y las apreciaciones tuyas las valoro bastante. Gracias por tomarte ahí el tiempo, hermano. Ujú. Eh, creo que es bastante preciso lo que dijiste y no sabría Gracias. si yo podría imponerme a inventar mucho más y elaborar mucho más de eso, porque igual es bastante interesante que la música es un trabajo en el que uno a veces, o la mayoría de las veces, se toma mucho tiempo para darle un concepto muy personal y darle un trabajo con detenimiento y mucho detalle, pero al final se termina convirtiendo en una cosa que puede Claro. cualquier persona interpretarlo a su gusto. Y en tu caso fue bastante preciso. Yo creo que el concepto de este disco era básicamente, inicialmente, intentar hacer una continuación de la línea musical que a mí me gusta hacer, que va directamente ligada con eh, la música afrocaribeña, afrolatina, Ujú. eso como base, pero no quería ser repetitivo, intentar avanzar un poco más, subir otro nivel en el sentido de no utilizar, no depender tanto de los samples a la hora de hacer los beats y darles una elegancia un poco más abierta, que no fuese tan limitada a esa técnica de samplear siempre necesariamente como una prioridad. Ujú. En este caso hay muchos samples también, pero a veces no son la prioridad y eso es algo que desde hacía un tiempo antes de empezar el disco ya yo estaba experimentando ¿En qué con software te tocar gusta cosas. producir? En Ableton Live es donde yo produzco Ujú. desde hace años ya. O sea, al principio el primer software que usé fue Fruity Loops o FL Studio. Claro, que es más sencillo y con mucha gente comienza también con FL, ¿no?
Sí, al principio me gustaba mucho, pues era muy adolescente y me llamó la atención, ¿no? Pero luego me aburrió bastante y utilicé Reason por un tiempo, me gustó también, pero luego se me hizo un poco complicado a la hora de la ejecución y hacer ciertos arreglos y me terminé decidiendo por Live desde hace ya, yo creo que no sé ni cuántos años ya tengo con Live, Claro. pero ese es el que Una uso. cosa que a mí me llamó la atención también escuchando esto, y justo estuve averiguando y saqué este dato de que tú también eres baterista. O sea, tienes un tema con la percusión y este tipo de instrumentos. Hay un sonido particular en las percusiones de los beats acá. O sea, has buscado escapar de repente de patrones que son mucho más estándares. Me decías que huías del sample, pero ahora también se siente, creo que las percusiones más latinas, caribeñas mencionabas tú. Hay un cuidado especial ahí, creo. Pues ese dato no es preciso, porque de hecho nunca he tenido el gusto tan Ujú. increíble que podría ser tener el control y la oportunidad de aprender el instrumento de las baterías. A Ya. mí me encantaría, siempre fue una ilusión mía desde niño, o sea, nunca se logró, nunca se pudo, los recursos de mi madre nunca dieron para eso y la molesté tanto, pero nunca se pudo. Ah, era como un Pero sueño de sí, chico tuyo. sí, pero cuando tenía aproximadamente 5 o 6 años, sí estudié en una escuela de música un corto tiempo, Ujú. enfocado en el instrumento que me dieron en ese tiempo era el tambor. Pasa que en Venezuela hay un género musical tradicional que se llama tambor urbano, o bueno, que es afro, pero terminó siendo un género tradicional de Venezuela. Y a mí me dieron ese instrumento, me gustó bastante y como cualquier otra cosa que tuvo que ver con educación, nunca tuve la disciplina ni nada de eso, o sea, yo nunca tuve, digamos, buena vaina para ir a la escuela ni nada de eso, de hecho, yo estudié hasta 9º grado, repetí varias veces y más nunca quise volver a saber de nada de lo que tuviera que ver con una escuela ni Ujú. nada que tuviera que ver con eso. ¿Qué es lo que más Pero te jodía de la escuela? no sé si es que tengo un problema, puede ser obvio que tenga un problema con la autoridad y sobre todo por encima de eso, yo creo que es un tema de que em, es como el tema de los horarios. Ujú. Cuando se trata para mí en lo personal de algo que a mí en lo personal no me llena, no, a mí en lo personal no me deja ser yo mismo, no puedo con eso, o sea, nunca pude con eso. De hecho, cuando fui padre joven y Ujú. me tocó trabajar para mantener a mi hijo y todo eso, o sea, sufrí mucho, sufría mucho porque eh, estuve en muchos diferentes trabajos de todo tipo y en ninguno tuve el éxito, en ninguno me iba bien y tampoco en la escuela menos, o sea, pero es por el tema de que los horarios, sobre todo cuando están destinados a algo que a mí en lo personal no me construyen Claro. algo o no me dejan ser yo mismo, simplemente no, es imposible para mí. Pero para no desviarnos mucho de la pregunta, sí es para mí muy importante el tema de las percusiones en el caso del rap que yo intento hacer, porque como te decía, la línea que yo intento darle a mi música como solista viene siendo esa de que tenga una base dentro de la música afrocaribeña, afrolatina. Ujú. Y siempre me gusta que eso tenga una presencia, tenga un elemento allí que le dé una base, que le dé una importancia. Y ese groove para mí es bastante importante. En las letras que hemos visto en este disco, ¿es casi una cuestión autobiográfica, en tanto todas son muy sentidas, muy parte de ti? ¿O hay algo también, historias que has visto, hay algo también que es de tercero, hay algo que simplemente es como una historia, un cuento, algo que te has ido inventando como una manera de storytelling, de contar una historia? Lo menciono porque a mí me da la sensación de ser más lo primero, pero me gustaría asegurarme. Pasa que
yo tengo mucho respeto por los MCs, sobre todo, pues obviamente si hablamos de escritores y tal, ya es otro nivel, pero en cuanto a MCs, respeto mucho quienes desarrollan esa técnica del storytelling. Yo en lo personal todavía no he encontrado el espacio de explorarla demasiado y sin duda en este disco, a nivel de lírica, lo que más vas a encontrar son experiencias propias y en varios casos también hay referencias de amigos, de experiencias muy cercanas que a mí me han resonado, que yo he terminado, digamos, de alguna forma sintiendo y que me han llevado a escribirlas en la letra y sobre el beat. Así que es de todo un poco de lo que me rodea, pero básicamente este disco intenté hacerlo muy íntimo y ser muy honesto con muchas cosas que yo siento que antes no había tenido el espacio ni tampoco la experiencia ni para hacer este tipo de letras como en este disco. Lo que te voy a preguntar es una bobada fácil, pero en el dojo, ¿tú eres de los más serios que existen o no? O sea, me da la sensación de ser un tipo serio, habiendo conversado con Supa, habiendo conversado con Willy, hace poco con Jonas Sánchez y tal. Te deben haber dicho que tú das la impresión de ser un tipo mucho más serio, ¿no? Pues, bastante antisocial puede ser. Ajá. La verdad, no sé, hermano. Si supieras que todos tenemos todos los del dojo tenemos nuestra cosa, ¿no? Por ejemplo, yo siento que Marlon también es una persona bastante que inspira mucho eso. Ujú. Creo que Leandro también, Caputo. Pero en fin, a mí en lo personal, no sé, hermano, yo creería que varía un poco de la perspectiva personal de cada uno y de cómo fluyen las conversaciones Ujú. y la química, digamos, pero a mí en lo personal creo que siempre desde niño eso ha sido algo que de repente me ha definido un poco o al contrario me ha dado problemas, ¿no? Me Pero, imagino, sí, 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 pero me sí, imagino. Sobre todo algunos problemas que pueden venir con eso, pero para seguir hablando del disco, y te preguntaba hace un poco sobre la letra, yo incluso he señalado algunas líneas y tal. Hay una canción con Irepelusa, Edén, he perdido la cabeza, las ganas, las metas, librando una guerra que no sé ganar. ¿Cómo viene un poco la historia de esta canción y ese remate, ¿no? Esta canción realmente creo que es de mis favoritas del disco. muchas gracias. Qué chévere que te gustó esa Ujú. por encima de las otras un poco, ya que esa es una de las canciones más experimentales del proyecto. Fíjate que yo había escrito esa canción una tarde lluviosa en el balcón, en este balcón, Ujú. y me salió esa letra pensando en la gente, pensando en lo que yo veía desde el balcón, cómo las personas, un poco retomando este tema previo de lo de los horarios, de los oficios, de la corredera, del estrés, Claro. cómo uno aprecia, cómo yo estaba apreciando eso en ese momento, intentando como que descifrar un poco más allá de la mirada de cada persona, de la expresión al caminar, de lo que comunica con el lenguaje corporal. Y ese básicamente es el concepto, es un tema un poco abierto, a veces se va por un lado y otro, Ujú. pero viene siendo esa la base fundamental. Y la colaboración, al fin de cuentas, terminó siendo una bendición, la verdad, porque yo intenté varias veces hacer ese coro, como dos o tres veces intenté grabarlo y fue el único que realmente siempre supe que iba a necesitar de una presencia capaz femenina que le diera una interpretación pues del Ujú. sexo opuesto, de ese mensaje musicalmente que yo estaba intentando transmitir en ese momento. Y la verdad, es un honor haber contado con la participación de ella, con esa letra tan bonita. Me dio mucha libertad también para mezclar el tema con ciertas libertades de técnicas de composición dentro de lo que ella hizo, pues jugar un poco con el pitch,
Sí, para hacer sentir la canción un poco este, diluida, no tan precisa. parece como Y si te hablara una conciencia. sí, sí, a veces es como eso y siento que se logró algo que quisiera seguir explorando en el futuro porque Ujú, para experimentar, para nosotros los MCs que venimos de un estilo que viene siendo pues el beat a un BPM siempre casi similar, con cierta técnica similar, este, hacer estos experimentos toma tiempo y a mí me ha encantado mucho experimentar en este disco porque me da esa libertad, porque uno no necesariamente siempre tiene que comunicar las cosas en ese mismo beat, claro. 4x4 en el mismo BPM y en la misma técnica. O sea, yo siento que debemos crecer y madurar un poco en Latinoamérica en ese sentido y llevar el hip hop y el rap a otro nivel si es posible, sin dejar de conservar lo que es más importante de nosotros, que pues la prioridad es que la letra sea contundente, que hable sobre el pueblo, que hable sobre nosotros mismos y sobre nuestra identidad, seguirla buscando. Y precisamente a eso también se aúna lo que mencionaba sobre los sonidos, lo afrocaribeño también que se nota muy presente. Sobre eso yo tengo todo un tema porque creo que a veces, muchas veces el artista latino, el artista que trata de sonar a, no sé, a Puerto Rico, trata de sonar muchas veces a otra identidad y a veces se pierde la de uno, perdemos identidad a costa de intentar conseguir los views. Y a veces eso es un poco peligroso, ¿no? Porque ya nuestros países tienen una esencia musical muy fuerte que debería también comenzar o podría comenzar a servir para escribir su propio camino, ¿no? Es lamentable, es bastante lamentable. Y si supieras que tengo un punto de vista particular Ujú. sobre las cosas que suceden en el Caribe y países como este, Puerto Rico, Dominicana, Panamá, siento que yo envidio mucho el hecho de que ellos sí hayan encontrado una identidad musical, rítmicamente hablando, sonoramente, que para nada estoy de acuerdo yo con el tema de la calidad lirical, vamos a ser sinceros, o sea, para mí esa es mi perspectiva muy personal y eso es lo que yo siento que le hace falta al rap latinoamericano, Ujú. terminar de hacer ese trabajo arduo de conseguir cuál es realmente nuestra identidad sonora. De hecho, esa siempre ha sido mi intención personalmente. Está claro que a mí me fascina agarrar un beat que suene a Hushacha o a X referencia de los 90 que a uno le conmueve y le genera nostalgia y todo eso. Y de una sale la letra y es divertido, ¿no? Pero, pero también me preocupo mucho más por el tema de conseguir ese sonido, de seguir buscando ese sonido. Yo no voy a hacer alarde de que lo he conseguido, ni que para mí el mío, no, sino que para mí siempre se trata de buscarlo y de seguirlo buscando y de seguir intentando ser lo más preciso con esas Claro. referencias y con ese sentimiento al escuchar los beats y las letras, Ahora que me que hablabas de suene a algo, nosotros. claro, ahora que me hablabas de algo que suena como Who Shot Ya o algo así, me hacía pensar en que muchas de las letras, y en general, en el estilo tuyo, en la música tuya, y la gente puede chequear todos los videos que hay al respecto y canciones tuyas, hay Spanglish en la letra. Hay rimas de palabras en inglés con palabras en castellano. eh, para esto que el inglés que te manejas es un inglés solvente, totalmente sólido, y esa construcción viene de un fanatismo tuyo por ese hip hop de repente, el boom bap noventero, o de dónde viene la cuestión de tener que empalmar ambos idiomas. Pasa que, y gracias de verdad, por ese comentario, la verdad lo aprecio bastante. Eh, con respecto a ese tema, yo siempre a veces siento como una culpabilidad de que, o no culpa, porque es lo que te digo, o sea, Ujú. desde niño
se me dio la facilidad con el idioma del inglés, no sé ni cómo ni por qué, la verdad, no tengo ni siquiera una explicación. O ¿Pero sea, yo ibas a una recuerdo, academia, algo así? no, o sea, como te digo, me llegó de muy niño, muy niño, la música de Michael Jackson por mi padrino y por mi papá. Cuando iba para su casa, me ponían los vinilos que tenían en esa época, creo que era Off the Wall de Michael Jackson, y creo que ese era el único vinilo en la casa que había. Y luego estuvo la época de Dangerous, que fue mucho más adelante, pero pues yo nací en el 91, así que era un poco contemporáneo con eso que estaba sucediendo. Y yo no sé ni de qué manera, hermano, a mí me empezó a fluir en emular. Claro, supongo que era por tanto el fanatismo hacia la figura de Michael Jackson en esa época, de intentar emular lo que decía sin obviamente en ningún sentido yo lo intentaba, Claro. y qué sé yo, de repente la práctica me empezó a conducir a eso. Y si te soy sincero, yo cuando llegué al rap a empezar, yo escribí mis primeras letras aproximadamente en el 2001, 2002. O sea, ya en ese momento yo tendría 11 años y ya en ese momento había pasado la época de los 90. O sea, yo no escuché el rap de los 90 en su época. Ujú. En Venezuela no sonaba eso. En Venezuela lo único relacionado con el rap que llegaba era D-Noise, que era el movimiento de ese colectivo de MCs boricuas, que para ese momento yo tampoco lo disfruté porque yo era muy niño para entender la violencia y todo ese mensaje tan fuerte que había en esas letras, aunque sí me queda mucho en la memoria ciertos recuerdos distantes, ¿no? Pero cuando yo empecé a hacer rap, no, ya había pasado esa época. Pero de alguna u otra manera pasa que yo siempre tuve, desde la primera letra que yo escribí, yo no sé por qué la escribí en Spanglish. Y Mira, la verdad, yo no tengo ni siquiera una razón lógica, pero me salió de esa manera. Y luego, ¿sabes? Con el pana con el que rapeaba en ese momento le parecía alucinante, le gustaba mucho. Y yo, pues, bueno, tú sabes, buscando esa aceptación o qué sé yo, este, yo asumía que era bien recibido esa forma de llevar el rap, ¿no? Mío. Y luego lo que termina pasando directamente con esa relación que tienen muchos MCs venezolanos, con ese estilo de rap noventero, todo eso es culpa de Cancerbero y de Lil Supa y de toda la familia de Básico, que prácticamente lo que yo hablaba con Drama el otro día, ujú, lo que yo siento es que ellos terminaron llevando ese rap a Venezuela, a las personas ignorantes como yo de ese momento, de ese tipo de rap de esa época, porque ya para mí, por ejemplo, había pasado hace mucho tiempo ese rap y yo ni estaba identificado con ello ujú. en mi época, pero ellos terminaron convirtiendo ese rap en su rap. O sea, prácticamente el rap tradicional de Venezuela o el sonido tradicional de Venezuela se terminó convirtiendo en ese, pero es gracias a los muchachos, es gracias al trabajo de la corte, al trabajo de Básico y de todos ellos que entendieron que ese era el tipo de ritmos que les hacían desenvolverse de esa forma y hablar sinceramente, sin actuar malandroso, sin Claro. pretender ser otras personas, sino tener un mensaje muy sincero. Y se terminó convirtiendo en un género venezolano para nosotros, digamos. Entonces, esa vendría siendo más o menos la explicación, y ya luego, obviamente, haciendo digging e intentando conocer como cualquier persona que se lance en un viaje nuevo, de una nueva música, tienes que entender de dónde viene, cuáles son los maestros, quiénes son los que han dominado la técnica. Entonces, a partir de esa búsqueda, pues obviamente nació mucho esa afinidad con el rap neoyorquino de esa época. Gracias, gracias por el detalle en la explicación. Mientras hablabas ahora de Dinois y tal, me hacías pensar también que, por ejemplo, no sé, lo primero de rap que yo escuché en tanto, qué sé yo, este estilo de decir las palabras todas rápidas y barras y tal, probablemente vendría de Venezuela y sería esta época en que Venezuela puso muy de moda esta onda que era como merengue rap. Sí, Y claro. se hizo muy popular en Sudamérica y era como
claro, era bailable, ¿no? De alguna manera, pero era, digamos, el estilo que estaba ahí y probablemente a países como, no sé, Perú u otros también, no era pues que ponían en la radio, te iban a poner Wu-Tang o en la radio te iban a poner, no sé, otro tipo de agrupaciones, a Tribe Called Quest, qué sé yo, no. Escuchábamos esto, por ahí empezó a entrar, ¿no? Sí, la influencia para nosotros de Magic Juan, Claro. de Ilegales, de todos esos grupos que sonaron en ese tiempo, Sandy Papo, o sea, impresionante. Y se me olvidó mencionarlos y así como en Perú sonó muy fuerte, en Venezuela increíble, o sea, increíble. La cantidad de reproducciones que tenían en la radio, o sea, había un movimiento muy importante con esa música en esa época. Con esa sí me identifiqué un poco más, porque obviamente era más vacilable tal, y yo era niño, Ujú. pero siempre me quedó en el registro de la memoria, pues cómo Magic Juan rapeaba de esa manera. Obviamente en el caso de él era así porque pues él, yo creo, no estoy tan seguro, pero creo que él es gringo, o sea, o si no, vivió la mayoría de su tiempo en Estados Unidos y Los creó esa videoclips eran música. allá también, ¿no? Exacto, entonces eso a uno le queda en la memoria, esos mensajes y de alguna manera, como te digo, por la facilidad con el idioma, se me dio eso, ¿no? Pero la verdad es que todo fue un poco accidental Ujú. y hasta el sol de hoy yo he ido a Estados Unidos una sola vez en mi vida, que fue gracias a Marlon Morales y a Gustavo Azuaje que me llevaron de gira por allá, pero yo, o sea, yo no, nunca había ido para allá ni nada, pero siempre estuvo esa facilidad con el lenguaje. Tú estuviste, ahora que justamente mencionabas esto con Gustavo y Marlon, te presentaste en un local legendario en Nueva York. Este, cuéntame, Sí, cuéntame esa experiencia. O sea, no, mira, es la primera vez que visitas Estados Unidos, la única, y es para una presentación de ese calibre, ¿no? En Manhattan. eso fue muy surreal, la verdad, y no sé, no tengo ni palabras para explicar lo que significó para mí eso, así como se diera de esa forma, porque literal, o sea, yo luego de lo que pasó fue que empecé a tener un poco más de conciencia de lo que realmente pasó, porque me terminé enterando de la cantidad de maestros que han pasado por ese escenario Ujú. y lo importante que es para la escena del rap neoyorquina ese lugar, SOBs. Y para mí fue surreal. O sea, llegamos y de todos los shows que dimos juntos en Estados Unidos, ese fue el mejor. La respuesta de la gente fue increíble. Habían colombianos, mexicanos, habían venezolanos, había un montón de latinos allí que esperaban escucharnos en Nueva York y por toda la suerte y bendición del mundo fue en ese lugar tan increíble. Y la verdad, súper agradecido con los muchachos por esa oportunidad porque fue especial. Lo único que no fue tan bueno es que, pues, obviamente cuando uno anda de gira y anda ya en ese trabajo de girar y hacer videos, que por cierto en Nueva York rodamos 3 videos en un solo día, eh, no nos dio tiempo, a mí no me dio tiempo de conocer la ciudad, sinceramente. Claro. O sea, yo recuerdo poco de Manhattan, de Brooklyn, a Queens fuimos un momentico así, pero quisiera volver en algún momento con más tiempo porque es una ciudad mágica que transmite mucho esa esencia que a nosotros nos identifica. Y se siente muy latino al mismo tiempo. O sea, por ejemplo, donde nos Sí. quedamos nosotros era un gueto, o bueno, era un sector boricua, latino, y donde se hablaba español normal y también gringo y tal, y fue muy especial esa experiencia. Parte de este tipo de conciertos, ahora que lo mencionabas con ese detalle, hace poco vi una entrevista donde te preguntaban, o sea, ¿cuál es la faceta que más te gusta de repente de esta carrera? Y la respuesta que diste me hizo pensar, porque ahora, mira, llevamos ya por el segundo año en pandemia, cuarentena y tal. Tú decías que lo que más te gozabas para ti era el concierto en vivo, la energía de la gente, estar en la tarima y entregarlo todo. Emocionalmente debe ser jodido manejar esto, ¿no? Muy difícil, muy difícil, es bastante. Llega un punto, hermano, en donde uno pierde la noción del tiempo literalmente, en el que de un momento estás en una ciudad y en otro momento en otra, y más aún cuando
Pasa que uno tiene que aprender a tener una disciplina con el tiempo, con la música, porque hay mucho músico que siente o cree que a juro hay que trabajar desde las 12 de la noche hasta las 7 de la mañana, y eso es un tabú ridículo. O sea, realmente uno tiene que ser uno mismo y entender que también puede encontrar una disciplina dentro de la música, pero eso toma bastante tiempo en desarrollarse, y la verdad es que manejar esos cambios de horario, de clima y todo eso, Ujú. es bastante complicado. Y sinceramente, si me preguntas ahorita eh, cuál es mi parte favorita de la música, pues obviamente, precisamente por lo que decías de todo lo que está sucediendo en el mundo, la verdad he encontrado ahorita forzosamente y accidentalmente he vuelto a tener esa obsesión por ir al estudio todo el día, todos los días, Ujú. y se ha convertido en mi parte favorita, en crear música constantemente, en desvelarse, pararse temprano, terminar tarde, pautas de 12 horas, 13 horas en el estudio intensas de trabajo creativo. Eso es lo que más me ha gustado en todo este tiempo últimamente. Se, me ha, Se me hace una obsesión muy, muy, muy chévere y que me la estoy disfrutando mucho. Y la verdad sí extraño bastante los escenarios y el contacto con las Claro. personas que nos escuchan. Pero esa parte de estar encerrado, de ir al estudio, salir solo al estudio, tiene una magia indescriptible. Y eso también viene, me imagino, en este proceso de descubrimiento de esa nueva faceta, bueno, no poder salir y uno termina encontrando esto, ¿no? También, una de las cosas que me llamó la atención hace poco, tú haces una entrevista, bueno, hace unos par de años, en Encabinados, y tú a manera de freestyle y tal, tiras una declaración que me pareció muy interesante, que era el secreto para hacer tus canciones o para hacer buenas canciones es pensar en películas. Y definitivamente mucha de la música tuya es cinematográfica, o sea, de alguna manera. Hay una cuestión entre cómo haces, claro que con referencias del cine gringo muchas veces, y aún así no pierda de alguna manera la esencia latina y tal. Se siente mucho eso en este disco, particularmente creo, y ahí voy a mencionar otro tema, Miami Vice Love Scene. Uno diría Miami Vice, claro, esa franquicia norteamericana, la serie antigua que hemos visto, qué sé yo. Pero tiene este sample de María Conchita Alonso. La verdad no escuchaba hace tiempo la canción, pero ni bien la sentí en el tema, la reconocí de una. Acaríciame. Creo que por ahí va un poco configurar este desafío, ¿no? De repente hacer una película o la idea de una película, pero sin perder la esencia, ¿no? ¿De dónde viene un poco esa vuelta? Pues particularmente ese sample sí tengo claro que hay una interpretación de María Conchita, pero ese sample que utilicé Ujú. es es un cover llevado a la salsa erótica, como le dicen bueno, en Venezuela le llaman salsa baúl, Así, que es una salsa, sí, no sé por qué, pero le dicen así, salsa baúl. salsa baúl, que realmente yo, ¿Cómo qué temas? Ah, por ejemplo, si te pregunto, oye, dime un par de temas de salsa baúl, ¿cuáles me dirías? pues salsa baúl es Tony Vega, Claro. ¿sabes? Todo eso, toda esa salsa Acá le romántica. dicen la salsa sensual. Ah, bueno, Sí. sí, y también, como te digo, en Venezuela se conoce un poco como salsa erótica, pero más como salsa baúl. Ujú. Este, pero sí, eso fue lo que terminé utilizando y me llamó mucho la atención. Eh, Siempre hemos tenido esa inquietud por ese tipo de rap en donde la batería es precaria, que prácticamente no existe, y agarras un loop de cierto tema y te conformas con eso y intentas lanzar tu mensaje sobre ese loop y ya. Pero básicamente la explicación para el título de esa canción no sé si tenga mucha lógica, pero realmente cuando hice el beat, ese beat existió mucho tiempo antes de la letra Ujú. y no sé, cuando hice el beat, realmente le puse ese nombre literal. El que sale en el título definitivo del tracklist era el título del beat, Ujú. que generalmente uno siempre lo termina cambiando, obviamente. Uno nunca es que no, bueno, uno le pone el nombre al beat y ya ese es el nombre con el que uno se casa con la canción. O sea, siempre el nombre del beat no tiene nada que ver con el resultado final. Pero en este caso me terminó gustando porque siento que de alguna manera hablaba un poco sobre lo que terminó sucediendo con la canción
y me gustaba el hecho de que fuese un poco visual el título en vez de solo hablar sobre específicamente la letra. Y realmente esa canción intenté hacerla bastante experimental, es una de las más experimentales del disco. Es probable que a mucho oyente le confunda un poco ciertas cosas que se utilizaron en la mezcla y en las decisiones que se tomaron a nivel de producción para esa canción, pero a mí la verdad me llenó mucho experimentar con esa canción y me gustó bastante el resultado. Y hablando de eso, de ponerle ese nombre y la inquietud cinematográfica, si quieres, hay otra canción que supongo no de gratis, se llama Apocalipsis Ahora, ¿no? Imagino además, sabiendo la inquietud cinematográfica que tiene en el dojo, Willy me decía que tenía esta costumbre casi de ver un par de películas al día. Marlon es un enfermo, o sea, la cantidad de información de películas y tal que tiene en la cabeza es alucinante. Es así un poco también el caso tuyo, lo digo, lo sospecho a través de los títulos. Sí, la verdad, si supieras que esa fue la primera canción del proyecto que nació, o sea, la Ujú. primera canción que yo escribí del proyecto fue esa, y Apocalipsis Ahora. sí, la habré escrito aproximadamente en 2016, 2017, terminando el disco, el proyecto con Drama, y este, esa canción, yo creo que yo en ese tiempo tuve una temporada en la casa. Pasa que en Venezuela pasan cosas muy raras, como que, por ejemplo, tienes 3 meses sin internet, literal, o tienes una semana sin luz, o sea, pueden pasar ese tipo de cosas. Ujú. Yo recuerdo que en ese tiempo yo creo que duré una temporada de aproximadamente, literalmente, como 3 meses sin internet. No había manera, ni con toda la plata del mundo, ni sin ninguna plata del mundo, solucionarlo. Y, y bueno, siempre en esa época, sobre todo, tenía mucho esa maña de ver películas así, pasarme la noche viendo pelis y todo. Y, y esa película, Apocalipsis Ahora, la película como tal, Apocalypse Now, me la prestó un amigo que se llama Ray. eh, Me prestó esa película y me dijo, hermano, tú tienes que ver esta vaina. Esto es una vaina increíble, tal, es una película súper respetada a nivel del arte del cine. Y hermano, wow, cuando vi esa vaina yo dije, qué vaina tan increíble el mundo que crearon con esta película. O sea, es un mundo muy profundo a nivel de fotografía, es tan cruda esa película, o sea, es muy oscura, es de todo. Entonces, básicamente en ese tiempo intenté hacerle pues una referencia a esa peli que me marcó mucho y, y básicamente la letra intenté hacerla un poco abierta, el concepto un poco abierto, pero que tuviera esa esencia de rap cinematográfico que es el que nosotros siempre nos ha gustado desarrollar. Una línea de esa canción que la noté es olvida el yoga y escucha el real. Es como, o sea, la sensación de que tiene toda esta vuelta de que muchas veces nosotros en vez de lidiar con, lo siento como, escucha el yoga, perdón, olvida el yoga, es que a veces nos metemos al yoga como para estar más zen, más tranqui, qué sé yo, pero escuchar al real es la otra vuelta. Es enfrentar, digamos, la crudeza de lo que está pasando, crudeza de lo que podemos atestiguar. El real y el yoga parece que funcionan como antónimos, ¿no? A mí me da mucha vergüenza explicar a veces ese tipo de Mm. citas así como egocéntricas, pero la verdad, yo siento que en ese momento iba más por un tema de que yo sentía que estaba en un punto tan reflectivo, tan pensativo en ese momento que capaz me nacía decirle, invitar al oyente a confiar en lo que yo estaba intentando comunicar en ese momento, que precisamente como te digo, en esa canción hay de todo un poco. Ujú. Este, y yo siento que sí, a veces las personas por la moda y por las vainas que están sucediendo por moda creen que eso les va a salvar la vida. Y realmente la vaina es indagar en uno mismo
Y si es necesario aislarte un poco, si sientes que las cosas no tienen sentido, aislarte un poco y entenderte y ver que dentro de ti capaz, muy probablemente esté la respuesta de lo que necesitas. Y creo que eso era lo que sentía que debía comunicar en esa frase. Qué loco que Ojalá no sí. se malinterprete. No creo, pero hay un tema con el ego y el rap, ¿tú crees? Pasa que ese tema es importante. Pasa que yo siento que los pueblos que están ligados con el nacimiento y el desarrollo de la cultura del hip hop, somos pueblos que hemos sufrido mucho y que carecemos de mucha información, capaz, pero al mismo tiempo tenemos mucho dentro de nosotros. Y yo siento que algo que definió muy claramente el rap de cierta época en adelante era ese tema de hacerte sentir en el mundo con el rap. Ujú. O sea, defenderte con lo que tú realmente tienes dentro de ti a pesar de tus carencias. Entonces, a veces yo creo que eso va por ahí, pero uno tiene que tener cierto nivel de autocontrol con eso también, obviamente, ¿no? Porque es que tampoco la vaina es solo eso. Y también hablaba con Drama de eso hace poco, que yo le decía, hermano, nosotros, yo siento que no necesariamente siempre deberíamos tener que estar probando algo. O sea, en este disco estoy empezando yo en lo personal a descubrirme y a ser más honesto sobre muchos temas e intentar no hablar tanto desde ese punto de vista, de que yo tal y yo tal y yo tal. O sea, ya yo me aburro de eso, sinceramente. Yo creo que la escena de Latinoamérica necesita que seamos más sinceros y más honestos con muchas cosas que nos suceden, hablar sobre sin ningún problema sobre las cosas que nos ocurren psicológicamente, emocionalmente. Y yo siento que ahí vamos a encontrar una fortaleza porque aparte el lenguaje de nosotros es increíble. Y más aún si encontramos el sonido, que era lo que te decía, y buscarlo, Ujú. pero que sea lo más auténtico, que tenga su identidad, si es posible. Muchas veces es más fácil mostrarse, o sea, aguerrido, duro, que mostrarse vulnerable, ¿no? A veces el Muy difícil. crecimiento en la carrera termina siendo que los discos más vulnerables de los artistas terminan llegando mucho más adelante, ¿no? Muy difícil, es que es complicado, sobre todo en un ambiente competitivo como lo es el rap, Ujú. por naturaleza. Entonces siempre tienes ese hambre dentro de ti de querer buscar tu puesto y defenderlo. Pero en cierto sentido, eso no puede, capaz eso no sea necesario erradicarlo. Siempre hay que tenerle un respeto a los orígenes y al porqué de las cosas, pero también al mismo tiempo, como te digo, creo que hay que proponer más este tipo de canciones en donde uno sea muy honesto y muy sincero con respecto a cosas que te pasan a ti. No todo el Ujú. mundo le pasan las cosas que te pasan a ti. Entonces yo creo que, sinceramente, todo el mundo tiene su mundo, todo el mundo tiene su forma de expresar las cosas, aunque sea en un beat que se le parezca a otro o X, pero siempre, aunque el lenguaje sea el mismo, las herramientas tuyas para defenderte y ser claro son muy diferentes. Entonces yo siento que ahí es donde tenemos que indagar un poco más. De igual manera, a mí me encanta porque igual eso también viene de la salsa, ese tema de la competencia, de, de quién es el que sonea más, quién es el que, en el caso del rap, quién es el que domina más la métrica, pues el juego de palabras o qué sé yo, es muy interesante. Hay algo muy interesante dentro de eso, pero también hay que ser honesto e intentar cambiar un poco esa monotonía Muchas en veces el rap. ahora que hablas de competitividad y de letra y tal, a mí me llama la atención o me venía a la mente cómo ha cambiado un poco lo del freestyle, ¿no? Es alucinante este tema porque se ha convertido, claro, en una competencia comercial ultra grande, atractiva, con campeones todos los años, que ha generado como artistas que parece, o sea, son artistas por los freestyles o son conocidos por los freestyles, ¿no? Y luego más bien tienen que ganar, digamos, una validación con temas propios y tal. ¿Tienes alguna visión particular acerca de lo que está pasando con el freestyle? La verdad quisiera tener mucho más conocimiento sobre el tema. Ujú. Eh,
pero no lo tengo. Yo nunca he podido hacer improvisar así con esa fluidez que muchas personas lo hacen, Ujú. lo cual a mí este, siempre fue algo que tuve pendiente dentro de mí, que me hubiera gustado como que desarrollar, Ujú. pero al mismo tiempo encontré una comodidad con el tema de ser más beatmaker, productor que eso, ¿no? Pero en sí, la verdad no conozco mucho de todo lo que está Claro. sucediendo alrededor de ese mundo, sí, aunque sí, al mismo tiempo respeto muchísimo a todos esos MCs que tienen esa naturalidad para ser creativos con la Es improvisación. alucinante, es Es alucinante. alucinante, es increíble, es muy, transmite mucho, o sea, mueve mucho a la masa y me parece que sin duda juega un rol muy importante dentro de la movida y dentro de la industria que estamos intentando Crear. este, crear alrededor del rap latino, pero sí a veces, pues obviamente como mucho, a mí me aburre el tema de hacer mucho recurso con el tema de la grosería para Ujú. intimidar o para ganar una competencia y que ese sea tu recurso principal, pero también, así como es la mayoría, hay unas personas que sobresalen, que tienen esa creatividad lírica que se les nota de una y que son muy creativos y eso yo lo respeto muchísimo, hermano. En la maña que estás agarrando como productor, que tienes ya un tiempo, un buen tiempo de productor también, eh, ¿qué tipo de artistas te gusta producir o te gustaría comenzar a captar para continuar el camino de producción? ¿Qué cosas te resultan atractivas? Pasa que el mundo de la producción es un mundo muy bonito. A mí me gusta bastante trabajar con un artista que venga con una idea concreta o no tan concreta y uno servir para este, llevar a cabo muchas de esas cosas que a veces el artista no sabe comunicar porque no tiene el dominio. Ujú. Y a mí me encanta ese trabajo porque me he dedicado de forma yo mismo ahí buscando en YouTube. O sea, no es que, como te digo, yo no tengo ninguna formación Claro. académica con ninguno de estos temas, pero me gusta mucho, por ejemplo, con Giga, me gustaba mucho producir desde cero sus proyectos y ayudarle con lo que necesitara. Hermano, cambia esta intención, vamos a hacer este coro de esta manera, vamos a mejorar la estructura, vamos a mover las cosas de su orden, el beat vamos a llevarlo a este punto, le falta tal cosa. Pero en sí siempre ha sido algo que me ha apasionado mucho todavía con el dojo. De hecho, ahorita estamos terminando un proyecto que va a salir muy pronto, un proyecto nuevo colectivo del dojo. Ujú. Y yo encantado ahí, o sea, obviamente me toca mucho más trabajo porque, bueno, tengo que hacer las letras y tengo que hacer los coros que me correspondan y todo, pero también luego viene un trabajo muy fuerte y muy pesado que es la producción, la mezcla, el mastering y todo, pero a mí me encanta. Y con el dojo yo soy el más feliz, este, porque mis amigos, tengo una suerte de estar acompañado de amigos que son muy talentosos con la lírica y con los conceptos, con la claridad de lo que intentan comunicar y a mí me encanta trabajar con los muchachos. De resto, por fuera, este, tengo colaboraciones anotadas ahorita en el pizarrón, que tengo que ahorita, apenas termine el máster y el mix de este proyecto, empezar a hacerlas con otros artistas del continente. Y, y la verdad sí quisiera a futuro encontrar a un artista desde cero, Ujú. de nuevo, como me pasó con Giga, empezar ese camino desde cero y lograr cosas interesantes con la música desde un punto de vista no como MC, sino ya netamente desde la producción. ¿Tú crees que eventualmente, mira, esta pregunta puede ser difícil, pero eventualmente te gustaría meterte más de lleno a ese camino, incluso en desmedro del camino propio de ser tú el performer? Lo he pensado varias veces y ¿sabes qué pasa? Que yo tengo un problema, todavía tengo mucho problema con eso, que es que yo no tengo un dominio de las redes sociales, hermano.
O sea, el tema de la parte pública a mí me cuesta mucho desde siempre, ¿sabes? Y Ujú. estoy intentando, la verdad a esta respuesta es la siguiente. Si yo consigo la manera Ajá, de ser yo mismo dentro del ámbito de la industria musical, de soltar música más constantemente, pero al mismo tiempo respetar mucho mi intimidad y no intentar buscar tanto esa fama que a mucha gente le interesa, que a mí para nada me interesa. Si encuentro, digamos, un poco el éxito dentro de ese camino, yo siento que yo podría durar mucho tiempo entregándole música a la gente que me quiere escuchar. claro. Si esa fórmula en algún momento se ve un poco, hay mucho obstáculo con eso, siempre voy a tener la producción y siempre lo voy a abordar con mucha pasión, porque la verdad me gusta, yo creo que por igual que ser solista, que ser Ujú. rapero. La verdad para mí es más importante comunicar lo que quiero decir y ser puntual, ser un poco misterioso con el tema de cuándo salen los lanzamientos y todo eso, aparecer en ese momento, estar para el público, pero al mismo tiempo me gusta mucho estar en mi zona, no sé si de confort, pero sí en mi zona, en mi espacio y intentar hablar cuando tenga algo que decir, comunicar cuando tenga algo que comunicar con ya algo concreto, con música nueva, con un nuevo episodio de aprendizaje, como es en este disco. Ahorita ya de una me urge volver a crear otro nuevo camino y empezar a trabajar en eso. Pero siempre va a estar la producción ahí y siempre y cuando hayan personas que disfruten lo que yo he hecho a nivel de producción y les interese ese intercambio, y si hay esa química, yo le meto todo el tiempo y todo el corazón a eso. Estoy seguro que vamos a seguir escuchando de eso. Ya me da curiosidad para ver cuál es el nuevo camino hacia el cual podemos apuntar. Kenny, hemos hablado ya un poco más de una hora. Te agradezco muchísimo el tiempo, la preferencia. Está bien. Invito a toda la gente que pueda escuchar el nuevo disco. Ya está en todas las plataformas disponibles. Eh, Muchas gracias, de verdad. Ah, verdad, te hago llegar también un saludo de mi amigo Tonos, que también te conoce y feliz de que tú puedas seguir sonar en Perú y tal. Que lo quiero a full al hermano Tono. Le mando un gran abrazo a todos los hermanos de los Incas Mob. Hermano, la verdad te digo que es muy, muy importante este espacio. Lo agradecemos mucho. Este, Tu profesionalidad y el tiempo que le estás dedicando a estas entrevistas a artistas como nosotros, que somos artistas independientes. Se agradece mucho, hermano, de verdad. Gracias por el tiempo. Se me pasó muy rápido, la verdad. Ni tenía idea de que había pasado tanto tiempo. Gracias por escuchar el disco, por disfrutarlo y espero que se repita. Cualquier cosa aquí, tú sabes, cuentas con uno. Un gran abrazo, hermano. Estamos Te ahí en mando un contacto. abrazo también, hermano, que estés muy bien. Saludos para ti, para la familia. Y ojalá esta pandemia pase pronto y se vuelva a ver el talento de ustedes en los escenarios. Que estés muy bien. Claro que sí, Bye. hermano. Igual, activo.